Bien, empezamos este segmento con dos candidatos que nos acompañan hoy en el estudio con el debido distanciamiento y cumpliendo los protocolos, por supuesto. Está con nosotros Sigrid Bazán, ella es politóloga, postula al Congreso con el número 6 por Juntos por el Perú. Y también nos acompaña el almirante José Cueto Acerbi, es oficial de la Marina de Guerra en situación de retiro. Él está postulando al Congreso de la República con el número 9 por Renovación Popular. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también por la invitación. Buenos días, muchas gracias. Gracias por este tiempo, por haberse dado el tiempo para responder a varias consultas de interés nacional, de coyuntura, por supuesto, pero también vamos a ahondar en sus propuestas de campaña. Empezamos con la primera consulta que tiene que ver con el tema de la pandemia que nos involucra, pero que también nos preocupa a todos, ¿no? La ministra Macetti ha dicho que se vienen meses peores, de más contagios, que ahora las víctimas son los jóvenes y que esta emergencia sanitaria se va a extender probablemente hasta el siguiente gobierno. En ese sentido, ¿ustedes qué harían y qué no harían para atender esta pandemia? Empezamos con las damas, ¿te parece? ¿Sí? Adelante, sí. Sigrid, tienes un minuto. Claro, bueno, creo que en realidad esto era previsible, era necesario de alguna manera tomar medidas mucho más drásticas. Sin embargo, sí creo importante mencionar la desidia con la cual se ha tratado el tema de la pandemia. Desde el gobierno anterior, que de hecho, si bien hablamos de Martín Vizcarra, tenemos a los mismos congresistas hasta el gobierno actual, sentimos que no se ha hecho lo suficiente por no solamente pedir cuarentenas y pedir, digamos, de alguna manera formas de confinamiento, sino aliviar la necesidad en la que se encuentra mucha gente. Lamentablemente, y eso lo decíamos desde junio del año pasado, si no es antes, que esta cuarentena normalmente es un privilegio. No todos se pueden quedar en casa, mucha gente trabaja en la informalidad, tiene y vive del día a día. Entonces, mientras que no se establezca un bono universal, mientras que no se establezca lugares de abastecimiento de oxígeno, plazas públicas, colegios, comisarías, en donde también llegue el gobierno con pulsioxímetros y otras herramientas para la gente, no vamos a pedirle a todos, o es imposible pedirle a todos una cuarentena que realmente se cumpla. Ok, bien, Sigrid, muchas gracias. Vamos ahora con el almirante Cueto, también tiene un minuto para responder el mismo tema, ¿no? En un eventual gobierno de renovación popular, ¿cómo actuarían y qué errores no repetirían? Un minuto. Mira, lo primero que hay que hacer es una extensa campaña de comunicación para la gente, porque hoy todo se va en una cuarentena fallida que ya se sabe que no funciona, en tratar de nuevamente con este tipo de bonos que solo genera aglomeraciones. Se debe utilizar los sistemas logísticos que se conocen, no solamente la empresa privada y las Fuerzas Armadas, para poder distribuir rancho a la gente que no tiene y agua que la gente no tiene, sobre todo en las unidades alrededores de Lima. O sea, ya estamos hartos de lo que ha hecho el anterior gobierno, el señor Vizcarra, que ha generado miles de muertos. Entonces tenemos que tener kits para entregar conjuntamente con este sistema de reaprovisionamiento logístico para la gente más necesitada. Tenemos que darle una campaña fuerte de concientización y sobre todo empezar a usar los medios que uno tiene en el aparato logístico. Correcto, tiempo. Vamos ahora con otro tema que tiene que ver básicamente con los efectos que está generando esta pandemia y es el fuerte impacto económico que está desencadenándose. Hay mucha preocupación en la población, ¿no? De hecho, en la primera ola ya muchas personas, millones, se han quedado sin empleos. Más del 70% está en la informalidad y en ese sentido, ¿qué propuestas van a impulsar en materia económica en esta segunda ola, ¿no? De llegar al Congreso de la República? ¿Cómo atender a la ciudadanía que se ha quedado sin empleo? ¿Qué es lo que más están pidiendo de sus autoridades? Empezamos con usted, almirante Cueto, ahora. Tiene un minuto. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer es reducir los créditos, o eliminarlos, o postergarlos, mejor dicho, por un tiempo adecuado hasta que la gente, sobre todo el motor de la economía, que son todos los emprendedores, puedan reactivarse. Hoy por hoy, aparte de la reactivación en la parte económica para que la gente pueda salir a hacer sus cosas, se tiene que también trabajar en darle la libertad, que es lo que estamos perdiendo ahorita, a toda esa gente que nos están encerrando en forma fatal para mí.
La gente en este momento necesita comer, necesita trabajar. ¿Cómo hacerlo? Fuera de los créditos y de la libertad, es dar empleos masivos. Y eso es lo que estamos nosotros considerando en el plan de gobierno, levantando todo lo que es el gasto público, la infraestructura, que es el gran motor de la economía. Tenemos planes para reforestación, donde se va a emplear a mucha gente. Bien, tiempo. La misma consulta para Sigrid, cómo atacar el desempleo en el país. Entre tus propuestas hablas de la reforma laboral incluso. Tienes un minuto. Sí, creo que es importante enlazar el tema laboral con el tema económico. Sí podría estar de acuerdo con el señor Cueto, creo que él se refería al congelamiento de deudas. Vimos que en abril, junio, julio se intentó la reprogramación de deudas en bancos. Esto seguía con las mismas tasas de interés. Hemos visto que lamentablemente, y no es por estar en contra de la empresa privada, queremos trabajar con la empresa privada, pero si no se puso la mano, ¿no es cierto?, en el pecho y quizá también en el bolsillo en la primera ola, dudamos que esto pueda pasar en la segunda ola y por eso el Estado necesita poner algunas reglas. En ese sentido, sí estamos planteando primero desmitificar esto de que no hay dinero. Hay dinero, se está otorgando bonos de a poquitos, pero la verdad es que esto necesita una inyección fuerte en donde el Estado, por ejemplo, pueda también establecer un impuesto a las grandes fortunas de más de 100 millones de dólares. Creo que nadie va a verse afectado si es que la gente que tiene este dinero puede aportar un poquito más, sobre todo direccionado a salud específicamente. Y en el tema laboral sí necesitamos construir empleo. Estamos planteando un programa para artesanos. Verónica Mendoza estuvo en Ayacucho y quiere también ofrecerles plataformas virtuales y reconocimiento a estos artesanos del país. Listo, tiempo para estas consultas. Vamos a la siguiente y tiene que ver con la inseguridad ciudadana, este problema que no tiene nunca de acabar. La gente está harta de la delincuencia, no se sienten seguros en sus casas, no se sienten seguros en las calles y están pidiendo a las autoridades también que hagan algo al respecto. Vamos a empezar, también tenemos un minuto para esta respuesta y Sigrid, en Juntos por el Perú hablan de reforma policial y también de mejorar el Sistema Nacional de Seguridad para enfrentar este problema. ¿Cómo lo harían? Un minuto. Bueno, hay bastantes temas en realidad con el tema de la reforma policial. Sentimos que ahí hay algunos candidatos que están integrando a exministros del Interior que de manera fugaz, pero igual importante, quisieron desbaratar todo lo que se podría hacer para reconstruir nuestra Policía Nacional, que recobre el respeto de la gente, pero que además haya una purga, como en todas nuestras instituciones, porque en cualquier oficio hay buenos elementos y malos elementos. Bueno, tenemos que desterrar a los malos elementos de cualquier tipo de institución y eso es un gran pendiente que además este gobierno, por más que sea transitorio, se lo debe al país. Esa sería una exhortación al señor Sagasti. 2, tener una candidata presidencial como Verónica Mendoza nos permite hablar de la integración en cuanto a seguridad ciudadana para que también conformen parte de ella y de la lucha contra la inseguridad, rondas campesinas, juntas vecinales y la ciudadanía activa, hacer un patrullaje integrado, aumentar el número de efectivos, por supuesto, que patrullen nuestras ciudades. Y por último también la lucha anticorrupción, creo que es un tema también de seguridad ciudadana, porque hay muchísimo dinero que aquellos delincuentes de saco y corbata se están llevando y propuestas de Juntos por el Perú hay muchas sobre ese tema. Listo. Un minuto también para usted, admirante Cueto, apelando a su experiencia en seguridad. ¿Qué van a plantear desde el Congreso para ayudar al Ejecutivo para vencer la inseguridad? Adelante. Gracias. Nosotros vamos a plantear dos cosas en paralelo desde que entremos al gobierno. La primera es devolver el orden y el principio de autoridad. Esto implica que la policía debe y tiene que usar las herramientas que el Estado le da. No significa emplear solamente la represión, sino principalmente la prevención. Pero no podemos permitir que en cualquier marcha o cualquier evento que se haga, la autoridad sea rebasada. Eso por delante. Y lo segundo, estamos considerando implementar un sistema integrado de seguridad ciudadana que involucra rápidamente empoderar la población, la policía, todas las entidades públicas con debidos procesos donde tienen que entrar los arreglos que tiene que haber con la parte judicial, con la parte de fiscalía y principalmente el uso de la tecnología. Es importantísimo para nosotros el empleo de la tecnología, que existen ahora sistemas que te permiten hacer esto para que sea realmente un sistema de alarma y de protección a la ciudadana. Bien. Vamos ahora a hablar de lo que también los peruanos están hartos, ¿no? Cansados de la corrupción y de la impunidad. ¿Qué propuestas llevarían al Congreso en materia anticorrupción? Sigrid, tienes un minuto.
Bueno, la verdad es que ese es un tema muy amplio y desde Juntos por el Perú, además teniendo las manos limpias, no vamos con ninguna mochila y no estamos en esta postulación tampoco pidiendo favores. Tenemos un financiamiento bastante austero y en ese sentido creo que varios de nosotros estamos haciendo uso incluso de nuestros ahorros para poder costear esta campaña. En primer lugar, eliminación completa de la inmunidad parlamentaria. No venimos a protegernos detrás de un cargo como otros candidatos lo están haciendo. En segundo lugar, ampliar la cantidad de delitos por los cuales se pueda acusar a una persona jurídica, es decir, a las empresas. Nos hemos dado cuenta después de la experiencia de Odebrecht que esto va a ser importantísimo, que la empresa privada también tiene que pagar si es que comete algún delito de corrupción. No solamente es la corruptora, a veces es la corrompida y en ese sentido ambos poderes, tanto el Estado como los poderes económicos, tendrán que verse fiscalizados. En cuarto lugar, tenemos también fortalecer las fiscalías anticorrupción. Tenemos que hacer un trabajo bastante importante para dotar también y exigir que se dote, porque el Congreso evidentemente no asigna el presupuesto, pero exigir que se dote de mayor presupuesto a aquellas fiscalías que se han visto desbordadas. Todo nuestro compromiso en ese sentido. Bien, se cumplió el minuto. Más adelante van a tener algunos minutos más para poder ahondar en algunas propuestas. Almirante Cueto, también, ¿qué propuestas llevaría al Congreso en materia anticorrupción? Mira, la corrupción, como bien ha dicho acá la señorita, es un tema transversal. En todos los sentidos está. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer al llegar al gobierno es limpiar la casa. No solamente en los niveles altos, en todos los niveles, porque hoy por hoy la corrupción está prácticamente institucionalizada. Entonces, para poder luchar contra la corrupción, no solamente se trata de dar leyes, porque leyes tenemos, miles de leyes que no se cumplen. Entonces, lo que nos falta a nosotros es poder desterrar a toda esta gente que está enquistada en todos los niveles, en todos los estamentos, para poder empezar a hacer un cambio de rumbo en el país. Y ello implica no solo hacer cumplir leyes, sino ubicar, cambiar el Código Procesal Penal, en algunas dar mayores penas a esta gente corrupta. Pero principalmente, como digo, hay que limpiar la casa y para eso hay que llegar para poder empezar a sacar a toda esta gente corrupta. Correcto. Vamos con otras preguntas independientes para cada uno. Almirante Cueto, esta vez comienzo con usted. Usted ha sido parte de las Fuerzas Armadas por más de 40 años, conoce bastante bien la institución y sus funciones también. ¿Cómo toma la decisión o cómo tomó la decisión del presidente Sagasti, uno de sus primeros anuncios, de pasar al retiro a 18 generales de la Policía Nacional? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué propondría usted para renovar a la policía y a las Fuerzas Armadas teniendo en cuenta la autonomía que tiene cada institución? Tiene 2 minutos para esta respuesta. Te agradezco la pregunta. Lo primero, la decisión del señor Sagasti para mí, fatal. Interpretó una ley que fue una copia de la que tienen las Fuerzas Armadas para usarla con una interpretación auténtica según él y usar un articulado de la ley en una parte para una cuestión ordinaria, que es la renovación del comandante general, ahora llamado comandante general, antes director general, y después usar la segunda parte de la ley para poder dar de baja a 17 o 18 generales. Eso fue ilegal e inconstitucional. Hace muchos años pasó lo mismo en el gobierno del señor Humala y a raíz de eso hubo una reforma de la ley de la Policía Nacional justamente para poder evitar lo que este gobierno de transición, ¿no?, ha hecho. O sea, por ahí va mal. Las reformas policial y menos de la Fuerza Armada se pueden hacer de un día para otro y mucho menos en 6 meses. Las cosas que se tienen que ir mejorando se hacen internamente en cada institución, porque la gente es capaz, tiene gente ahí, tiene un Estado Mayor, tiene un proceso de estudio constante y de actualización constante. En las Fuerzas Armadas donde me he desempeñado siempre existen estudios, gente que se aboca, no solamente para ver la perspectiva, en la parte de material para ver los implementos, los estamentos, los procesos, los avances tecnológicos que generen tener unas Fuerzas Armadas. Y replico esto para la policía, de igual manera para poder actualizarse y modernizarse. Ese tipo de modernizaciones o de actualizaciones se hacen internamente, no se pueden hacer desde el ámbito político. Recordemos que las 2 instituciones son entidades netamente al servicio de la Constitución y no de un gobierno de turno.
Listo, Almirante Cueto. Tiempo cumplido. Ahora vamos con otra pregunta, ahora para Sigrid. Has expresado tú abiertamente tu postura frente a un cambio de constitución. De hecho, Juntos por el Perú, entre sus propuestas, hablan de este tema, ¿no? Primera pregunta. ¿Qué es lo que quieren cambiar de esta constitución, la constitución del 93, que es la que nos rige? Y por otro lado, ¿qué le responderías a la gente que opina que cambiar la Carta Magna no va a cambiar gran cosa, no va a generar un cambio en la realidad del país? Tienes 2 minutos. Quizá puedo empezar por lo último. Así como hay personas que creen que cambiar la Constitución no va a cambiar nada, les preguntaría a esas personas por qué creen que reformar la Constitución sí va a cambiar algo. Sobre todo porque experiencias de reforma constitucional tenemos muchísimas, varias de ellas incluso para mal o para peor. En ese sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay reformas pendientes que por supuesto apoyaríamos. Pongo ejemplo 2 muy concretas. La primera, el tema de la lengua de señas para personas con discapacidad, sobre todo para la comunidad de sordos en nuestro país. Creo que un reconocimiento, así como hay lenguas originarias, así como están reconocidas el quechua, el aymara y otras lenguas, por supuesto el castellano dentro de nuestra Constitución, me llama la atención que el texto no incluya, el texto constitucional, la lengua de señas peruana, que es una lengua específicamente para nuestro país, como cada nación tiene la suya propia. En segundo lugar, otra reforma que, por ejemplo, yo apoyaría sería el tema del rol subsidiario del Estado. De hecho, ya hay un proyecto de ley para reformar el rol subsidiario del Estado, nunca se aprobó, se dejó en el aire. Entonces, reformas hemos intentado hacer muchas, se hicieron otras pocas y, como les comentaba, siento no ha generado un cambio. ¿Cuál es el sentido de plantear un cambio de constitución? Porque Alberto Fujimori, por ejemplo, no dijo reformemos unas cosas, sino instauró la Constitución del 93, porque él quería plasmar un proyecto político personalista y autoritario. Lo que nosotros buscamos cambiar con el cambio de Constitución, además de cosas concretas, es poder plasmar un proyecto político, pero que sea todo lo contrario al personalismo, todo lo contrario al autoritarismo, que venga de la gente, que reconozca a las comunidades con discapacidad y a las personas con discapacidad, que reconozca que la salud y la educación son derechos. Actualmente en la Constitución se habla de servicios y que tienen que ser derechos, además universales. Todo eso con la construcción de la gente, votando no solamente por un cambio constitucional, sino más adelante porque la misma población pueda aprobar o no un nuevo texto de la Constitución. Listo. Bien, muchas gracias a los dos por contestar estas preguntas. Ahora vamos a ir a un bloque donde solamente les voy a pedir que sean bastante puntuales, que respondan con sí o con no y con una breve frase para poder terminar y calzar bien en los tiempos. La primera, estamos en una segunda ola, parece que se vienen meses más complicados aún. ¿Deberían postergarse las elecciones, Almirante Cueto? No, bajo No. ningún aspecto. Correcto. Sigrid. No, yo creo que esa es una decisión que tiene que ser en todo caso de los expertos técnicos médicos. Ok, siguiente consulta. ¿Debería legalizarse la marihuana para uso recreacional, comandante Cueto? No, solo para uso medicinal. Ok, Sigrid. No es nuestra prioridad, uso medicinal. Listo. La despenalización del aborto, un tema que seguramente se va a debatir en la siguiente legislatura. Comandante Cueto, ¿qué opina? Tampoco. Nosotros somos un partido político pro vida. No estamos de acuerdo con el aborto. Sigrid, la postura de Juntos por el Perú. Sí, claro, las mujeres ya abortan y mueren haciéndolo. Nosotros estamos a favor de, no del aborto, de despenalizarlo, sí. Sigue la discusión por el tema de la llegada de las vacunas. El presidente ha dicho que en febrero, durante la cuarentena, van a llegar y ya ha hablado de compras, ¿no? De 2 millones más. De llegar la vacuna al Perú, ¿ustedes se vacunarían, comandante Cueto? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No. Sigrid. 100% sí. Las vacunas son necesarias para prevenir enfermedades y hay que darle información a la gente. Sí me vacunaría. Listo. Última consulta de esta parte. ¿Por qué debería Rafael López Aliaga ser presidente, comandante Cueto? Porque es un hombre empresario, es un hombre honesto, de principios y valores. Y lo que necesita este país es justamente eso. ¿Ok? Y Verónica Mendoza, ¿por qué debería ser presidenta, Sigrid? Bueno, a diferencia del señor López Aliaga, Verónica Mendoza no tiene absolutamente ninguna investigación. Es una mujer cusqueña que ha recorrido todo el país y sobre todo una mujer trabajadora. Apostamos por alguien que tenga cero corrupción, cero atisbos de ser investigado y que por supuesto traiga coherencia con sus propuestas. El equipo que lo acompaña sí la demuestra. Listo. Ahora, para la siguiente consulta tienen 2 minutos y básicamente es dirigirse a la ciudadanía para decir cuáles serían las principales propuestas que llevarían al Congreso de la República. 3 minutos para cada uno. Comandante Cueto, comenzamos con usted. Bueno, nosotros hemos ya elaborado un grupo de políticas y han sido comunicadas por el
ingeniero Rafael López Aliaga. Dentro de esas encontramos los 4 ejes principales: educación, seguridad, salud y la parte económica. En este momento, Renovación Popular es un partido pro vida, es un partido pro familia. No estamos de acuerdo con el cambio de constitución, que solamente implicaría 2 años más de retraso de hacer una asamblea constituyente. No estamos de acuerdo con todos estos grupos que de alguna manera están pensando en temas retrógrados para nosotros, desde nuestro punto de vista, orientados a llevarnos a una Cuba o a una Venezuela. Nuestro partido está integrado no solamente por gente que no es política. No es cierto que el señor López Aliaga tenga procesos, ¿no? Desgraciadamente, como dice la señorita, no tiene proceso porque la señora Verónica Mendoza, pero sí tiene ideas que para mí son de otra época. En fin, no es la idea de estar discutiendo eso, lo saco a colación porque ya lo mencionó nada más. Nosotros estamos orientados a tener un gobierno pro familia, como repito, pro gente que está en este momento en peores situaciones. Hemos dedicado muchos meses, y Rafael exclusivamente muchos años, en elaborar un plan de gobierno que conlleve no solamente el desarrollo del país, sino que le devuelva la libertad y la dignidad a la gente. Ya tenemos muchos años, desde hace más o menos 20 o 30 años, que la corrupción se ha ido enquistando en todas las instituciones, sin ningún problema, y ha generado la reescritura de la historia, ha generado que la corrupción siga enquistándose y ha generado principalmente los grandes problemas que ha logrado la actual Constitución sacarnos en la parte económica para que ahora, en pocos meses, todo esto sea tirado al tacho. No es justo para la población. No estamos de acuerdo con este tipo de encierros que solamente va a generar que la poca gente que estaba tratando de salir de los problemas económicos hoy se encuentre nuevamente en una segunda ola de empobrecimiento, no solo en la parte de salud, sino de empobrecimiento. Y nosotros vamos a cambiar eso, vamos a cambiar el rumbo del país. Bien, gracias por responder a esta consulta. Y Sigrid, tienes también 3 minutos para contestar sobre las principales propuestas que vas a llevar al Congreso. Bueno, en realidad me parece discursivamente interesante que se diga que nosotros tenemos propuestas del retroceso, todo lo contrario. Creo que estas nunca se han aplicado en nuestro país y la idea es pasar del discurso a la acción, eso es lo que queremos hacer. Y de hecho sí me parece también importante mencionar a la gente que nos está viendo hoy día que no se trata de diferenciarnos de otras campañas y decirle no a las propuestas de otras campañas. Nosotros somos propositivos y hemos trabajado mucho para traer un plan de gobierno serio y viable. En primer lugar, y muy interesante sobre el tema laboral, queremos una reestructuración de la SUNAFIL. Nosotros, de llegar al Congreso, creemos que se le debe exigir que el Ejecutivo pueda dotar de mayor presupuesto a la SUNAFIL, pero como congresistas lo que nos gustaría hacer es modificar la ley de inspecciones, porque de alguna manera se tiene que hacer viable que estos inspectores tengan todas las facultades que correspondan para poder sancionar ahí donde investiguen. Por ejemplo, actualmente la SUNAFIL no llega ni a los 400 inspectores a nivel nacional y casi la mitad son inspectores auxiliares, es decir, hay delitos o hay cosas que pueden ver, pero lamentablemente no pueden apuntar, no pueden fiscalizar, no pueden sancionar. La SUNAFIL tiene que realmente tener garras para poder cortar con los abusos laborales ahí donde estén. En segundo lugar, y esto tiene que ver mucho con la pandemia, de ser congresistas, si es que no se elimina antes, tenemos que cortar ya este decreto supremo que instauró la suspensión perfecta. Porque hay gente que ya ha perdido su trabajo por la suspensión perfecta, contratos de 20 días, 15 días, un mes, que lamentablemente va a trabajar y no sabe si el mes siguiente le van a renovar o no el contrato. Tenemos que revisar la legislación para cortar ese tipo de temporalidad y sobre todo lo que buscamos es eliminar la tercerización, que es una de las modalidades en donde más se usa este tipo de contratos.
En cuarto lugar, en realidad creemos también importante apuntalar el tema económico. Debemos reformular el sistema tributario para que hayan personas, sobre todo por la crisis económica que estamos atravesando, puedan realmente pagar sus impuestos como se debe, revisar el tema de elusión y evasión tributaria, cortar con ello, y todos los regímenes laborales que además establecen determinadas exoneraciones y facilidades tributarias que lamentablemente no siempre se ven justificadas, bueno, las modificaremos. También nos preocupa mucho el tema de educación. Estamos en unos meses álgidos con respecto a los padres sin saber cómo van a matricular a sus hijos, no sabemos cuándo regresaremos a la presencialidad para los chicos, y en ese sentido urge que tengamos una superintendencia que fiscalice la educación básica y regular, así como existe la superintendencia que fiscaliza las universidades. Dicho sea de paso, y hablando de las universidades, no se puede empresarializar a la universidad y menos a la educación. Queremos cortar con las exoneraciones tributarias a las universidades privadas para que pueda ser un sistema educativo más democrático y fortalecer el hecho de que los estudiantes puedan cumplir algún tipo de servicio civil, que puedan devolverle al Estado también desde sus profesiones y contribuir al desarrollo del país. Con estos pilares, educación, salud y trabajo, creemos que Juntos por el Perú es una de las mejores ofertas, y en particular yo, postulando por el número 6, les ofrezco mi compromiso. Listo, tiempo cumplido. Gracias, Sigrid. Gracias, Almirante Cueto, por estar con nosotros en el programa. Ahí los vamos a ver. Sigrid Bazán, candidata al Congreso con el número 6 por Juntos por el Perú. Y el almirante José Cueto Acerbi, candidato por Renovación Popular con el número 9. Bien, ahí hemos escuchado, los hemos conocido un poco más y también de sus propuestas. Gracias por estar con nosotros y muchos éxitos en la campaña. Muchas gracias, un placer. Así Gracias. cerramos, gracias. Así cerramos el bloque Elecciones 2021.